Rápidamente, Nancy, te voy a contar que un día como hoy, hace 8 años, se inauguraba el segundo estudio de Punto Cero. Me ¡Qué loco! emociono. Sí, y mirás la foto y decís, ¡ay, ¡Qué emoción! qué lindo que era! Este es mucho más lindo también, ¿eh? Sí, por Hay que supuesto. decir la verdad. Era lindo. Uno siempre lo ve como lo que tiene ahí, lo ve como muy, muy, muy bello. Y después vas como progresando y decís, era más chiquitito el otro. Ahora este Y tiene para más nosotros lugar. era un montón encima. Entrábamos todos ahí. Igual, nada. Esta es una bellecesidad. Bueno, vamos a lo nuestro. Feliz 8 años, no sé cómo se dice. Feliz aniversario de estudio, no sé. Pero ni siquiera porque es el segundo, ni siquiera es el primero. Entonces no sé qué le bueno, pasa. yo quería felicitar a alguien. En fin, ¿vamos a lo nuestro? Vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Vamos a hablar de una película que, como decíamos, es una película que se había estrenado el 18 de mayo en... ¿Qué El pasa? 18 de marzo. No, le quiero avisar que quedó puesto en la grilla que va con Zoom esta parte, pero no. Entonces que lo puede sacar tranquilo, porque él está cumpliendo al pie de la letra con todo lo que tiene que hacer. Todas tus indicaciones. Con todas mis indicaciones, y esa indicación está de más. Diego, Mira. te pido 1000 disculpas. Después voy a hacer grillas. Voy a hacer 100 grillas. ¿Viste como cuando te hacían repetir las palabras que escribiste mal? Voy a hacer 100 grillas bien. Y te las voy a traer todas. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Bueno, Ahora sí. Perdón. sí. Necesitaba... Castigada, puesta la penitencia correspondiente. Claro, necesitaba corregir esto. Esta película se había estrenado el 18 de mayo, ¿sí? Se Bien. nos quedó como atrás y de repente la vimos y verdaderamente nos parecía que valía la pena traerla. Exacto. Y nos estamos refiriendo a El libro de los jueces de Matías Scarabacci. Una película cortita, dura 88 minutos y tiene como protagonistas a dos jueces que ejercen el derecho penal restaurativo, vinculando a víctimas y victimarios para trabajar el perdón como una forma de sanación y de este modo poder lograr poner la mirada de cara a lo que vendrá, ¿sí? Al futuro de todas estas personas que están funcionando en estas situaciones tan particulares. Los abogados son Walter Saetone y Alejandro David, ¿sí? Ellos son básicamente el eje sobre el cual se posa esta película. Hemos hablado más de una vez sobre relatos carcelarios, si se quiere, y muchas veces están puestos desde el punto de vista de quienes están privados de la libertad, ¿no? Como en términos de qué hacen dentro de la cárcel o cómo distintos espacios, no sé, de talleres y demás pueden colaborar con su salida nuevamente a funcionar en sociedad, ¿no? La famosa reinserción. Reinserción, exactamente. En general hemos visto muchos relatos que tienen que ver con eso. Exacto. Con observar esa vida dentro de la cárcel. Y acá me parece ya de base interesante, para empezar a pensar esta película, que el punto de vista esté puesto en estos personajes, en estos actores que son jueces, que básicamente están en el medio de la libertad y la prisión de estas personas y que al mismo tiempo están en el medio de personas que están privadas de su libertad y ahora vamos a decir en qué condiciones muchas veces y que muchas veces los quieren ayudar por las condiciones en las que están presos. Total. Pero también están en el medio de una parte que está muy dañada por esas personas, que son víctimas con mucho miedo a esas personas que están adentro, y ellos tienen que tomar decisiones. Muchas veces decisiones que tienen que ver con lo que corresponde, pero que para las partes hay que saber llegar con ese mensaje a las dos partes, ¿no? Entonces ya de base eso me parece llamativo. Sí, totalmente. Ya. Y en ese sentido, tomando esa base que vos nombrás, también el hecho de los casos que vamos siguiendo un poquito más, o sea, porque si bien los vemos ingresar como a distintas comisarías o directamente penales, ¿no? A donde van a visitar como a un montón de internos que están, digamos, bajo su jurisdicción o lo que fuera, hacen foco en determinados casos que no son los más fáciles para tomar partido. No. Justamente eligen casos en donde hay víctimas que han sufrido mucho o familiares de víctimas que están en un lugar súper vulnerable. Entonces no se queda con, para mí, el facilismo de por ahí solamente buscar a alguien que
robó, hurtó o algo mucho más simple, entre comillas, Sí, sí. de Sí, de mucho más. justificar Bueno, o si de la película mismo dejar lo pasar. propone desde el lugar, desde el perdón, porque Tal la cual. sinopsis misma lo propone, bueno, hay cosas que socialmente, muy probablemente, con una historia en la que uno puede empatizar y un delito que sea como muy leve en términos de Ujú. sus consecuencias, probablemente uno podría empatizar como muchísimo más y Sí. sentirse interpelado. Y acá me parece que hay como una forma del documental de trabajar con la empatía por la situación de estas personas y luego Ujú. construir el punto de vista de las víctimas, lo cual Total. es difícil porque cuando llega el punto de vista de las víctimas uno se encuentra con un choque. Ahora vamos por ahí a ir detallando algún caso o algo más para que se entienda de lo que estamos hablando. Y ahí es donde, bueno, te encontrás con todas las preguntas. Sí. Y en ese sentido coincido totalmente, digo, la película no fue a lo fácil, no fue para nada a lo fácil, pero sí se encargó de primero construir la empatía en donde iba a ser más difícil. Sí. Sí, sí, Primero ahí. Y después, bueno, nada, te colapsa la mente, ¿no? Sí, Porque directamente. decís, ¿qué? No, ¿Ibas a no, decir no, no, algo? no, siga, siga. Bueno, hay casos, digamos, justamente lo que vamos a encontrarnos primero son comisarías y cárceles, ¿no? Entonces ya vamos a entrar a un mundo en donde tenemos, no sé, comisarías que tienen capacidad para 10 personas en donde están viviendo 25. Ujú. Personas que deberían haber estado por ahí detenidas, no sé, 2 días y están hace 30, ¿no? Como todas circunstancias de mucha vulnerabilidad y verdaderamente escucharlo, digamos, en las voces de las personas que están ahí hace que uno se reflexione mucho sobre los estados de las cárceles, los detenidos y demás. Y después vamos a ir como caso por caso mostrando cómo estas personas, digamos, tienen como una voluntad de salir en libertad, como una necesidad de salir en libertad, pero también hay jueces que les están como todo el tiempo demandando cosas para que puedan salir en libertad y les hablan de una manera que a mí me causaba un poco de gracia porque me parece que ellos tratan de balancear el lenguaje técnico con verdaderamente un lenguaje más asequible para cualquier persona que pueda entender. Vos necesitas esto para salir, Claro. no me podés venir a pedir, bueno, ahora yo estoy para las transitorias. Digo, no es así. Claro, no se hace así. No se hace así. Y bueno, por ejemplo, uno de los casos que vamos a conocer, que para mí fue uno de los que más me interpeló, sobre todo por los temas que a uno la movilizan en general, que tiene que ver con un chico muy joven, muy joven, que está buscando la posibilidad de reinsertarse, de revincularse y demás, y de poder tener salidas transitorias y qué sé yo. Y luego uno, por ejemplo, termina descubriendo que tiene que ver con un caso de violencia de género, ¿no? Sí. Y que hay una mujer que está aterrada y que ese mismo chico con el que habías empatizado la había llamado desde la cárcel para amenazarla. Entonces, son como situaciones recontra complejas. Y me parece muy válido que la película lo blanquee también desde Sí, esa tal cual. complejidad. Porque también es verle la cara a los jueces recibiendo los dos testimonios. Sí. Eso es tremendo. Sí, sí, sí. Y poniendo también el foco ahí en esto que vos nombrabas de, bueno, pero ¿qué es lo que dice la ley al respecto de todo esto? ¿Qué es lo que podemos mejorar también? Porque tenemos uno de los jueces en particular que está incluso con un proyecto de ley, con una cuestión de implementar una perspectiva de género en determinados trabajos, dentro de las cárceles. O sea, hay como una cuestión de entrar un poco en todo lo que se ramifica ese mundo, que son un montón de cosas que no se terminan. Me parece que hay algo interesante acá que es, digamos, el problema, el delito, el crimen, no se termina una vez que la persona es declarada culpable o inocente, ¿no? Después de eso pasan un montón de otras cosas más. Y esto sigue formando parte de la vida de esas personas y del propio Estado, ¿no? Desde los funcionarios, desde un montón de lugares. Sobre todo cuando hoy hay como un discurso que muchas veces empieza a tomar volumen en medios de comunicación y demás, que es un discurso muy violento y que promueve esta cosa como de que... Muy punitivista. Muy punitivista, pero aparte muy punitivista desde la tortura misma, ¿no? Sí. Como digo, que el que cometió un crimen esté en un pozo. Y vos decís, para un poquito. Sí.
Y esto sí me parece que la película propone algo interesante, que es los momentos en donde hay audiencias. Me parece que los debates que se arman entre los distintos abogados y el juez son súper interesantes. Sí. Porque no tiene que ver con una cosa mediática, que es lo que muchas veces termina pasando, como de, no sé, verlo burlando, decir, no, porque Todo le pateó el la peso cabeza. de la ley. Claro, ¿viste? Como no tiene que ver con ese tipo de debate, sino con gente diciendo, mirá, yo considero que esta persona no cumple con las condiciones, y una abogada que dice cumple por esto y por esto, Sí. y un juez que trata de resolver una situación que verdaderamente no lo hace desde un lugar punitivista, sino que lo hace intentando verdaderamente poner la cabeza en la cuestión. De hecho, vemos que hay algunos casos en donde no se resuelve la libertad de estas personas. Tal cual. Y es durísimo porque vos los ves en toda la mitad de la película por ahí supuestamente trabajando por esa libertad, pero después cuando el juez lo resuelve te das cuenta que hay un montón de cosas flojas. Entonces, también me parece interesante esto que hay un momento de una discusión entre una familiar de una persona que fue asesinada por otro hombre, que me parecía muy interesante porque mientras esta persona estaba como aterrada de que este otro saliera de la cárcel, el juez lo que le decía es, igual, por más que esto no suceda ahora, su condena termina en tanto tiempo. Va a salir. Sí, Yo estoy trabajando en cómo va a salir, no en si sale o no sale. Claro. En que sea lo mejor para todas las partes también. Exactamente. Entonces, ahí te das cuenta la importancia que tienen los procesos. No en que una persona salga, cumpla una determinada cantidad de tiempo preso y después vuelva a salir. Listo, y ya está. nadie intervino en el medio, ¿no? Como pasó por un lugar y se fue. Sí, de hecho es algo que uno de los jueces habla al respecto, que es que este tipo de intervenciones y esta cuestión de poder pensar en cómo, en cuándo y en qué hizo antes y demás, es justamente durante este tiempo. Después, una vez que la persona recupera la libertad, ahí ya no hay intervención posible. Ya sale a vivir su vida. Entonces, hagamos lo mejor, digamos, en este momento para que todo sea, cuando eso suceda, lo más pacífico para todos también. Sí. Y hay otro punto que vos nombrabas con esto, por ejemplo, del tema de las comisarías y la capacidad y demás, que se toca como simplemente porque sucede, que es algo que hace el documental como muy en general, ¿no? Presenta todo porque está sucediendo ahí y no mucho más, que es también el rol del Estado como proveedor de determinadas cosas. O sea, presos que no están pudiendo trabajar porque no hay cupo, que no se están pudiendo ir porque no hay cupo, que no pueden practicar un deporte porque no saben cuándo van a poder salir al patio. Y cosas así. Me había olvidado eso, totalmente, Como muy es verdad. constantes, ¿no? Como... Sí, que ni siquiera, a ver, yo no quiero, voy a decir algo que por ahí suena como a mala, pero yo cuando el juez tiene como esa conversación con los canas de la cárcel y les dice que los presos le están diciendo que no los dejan salir al patio, y yo siento que ahí cuando se fue el juez no pasaron cosas buenas, ¿no? Digo, quedaron re escrachados que no los estaban dejando a los tipos salir a hacer ejercicio, que era lo que correspondía, y un juez vino a decirle, che, esto no da. Y para mí la respuesta no era pacífica de parte del cana. Y yo, viste, cuando decís, che, me parece que hay como una situación de vulnerabilidad, porque ahí porque había una cámara, o sea, cuando la cámara se va, vos no sabés si eso se cumple, no se cumple, porque nosotras tenemos solamente una escena de una película en donde el juez dice, chicos, esto se tiene que cumplir. Y le dice, sí, claro, y se va. Y después... lo que uno puede creer es por lo menos que ese tipo va y vuelve, ¿no? Sí. Vuelve un montón de veces y bueno, esperemos que eso sea suficiente, pero sí, da esa sensación de vulnerabilidad constantemente, eso está muy claro, está muy presente. Y yo creo, no sé qué te pasa a vos, pero a mí me parece que cuando uno por ahí crece en contacto con medios de comunicación masivos, que muchas veces tienen como una mirada muy dura respecto de los criminales en general, como para decirles de alguna manera, uno está más acostumbrado al discurso más liviano de que alguien vaya preso. Y desde que me encuentro con relatos carcelarios y verlos en pantalla, a mí me cambió la cabeza. Entendés como que no es pensar tan el fácil encierro. eso, No, claro. no, pero me parece como ni un día. Sí. Ni un día. Y creo que muchas de las personas que como muy livianamente piden como toda la vida en la cárcel para cualquiera, creo que ni un día. Ni un día. Es
tristísimo, es terrible, es violento, Sí. es terrible. Así que eso me parece que en este sentido la película suma desde un lugar muy, muy importante. Sí, y desde la construcción de la película, desde algunas cuestiones más formales tal vez de cómo lo presenta, que es muy poco pretenciosa, ¿no? En su Total. forma, Sí, hay sí. algo que me pareció muy interesante como recurso, que es... se mete justamente como en ciertos momentos más de cotidianidad de los detenidos, ¿no? Como en cosas que ellos están viviendo y conversando entre sí. Y por ahí estamos en momentos entre algunos de ellos, pero desde el sonido nunca deja de haber otras conversaciones, ¿no? Una cuestión ahí de esa falta del espacio privado Ay, sí. que sí, está sí. todo el tiempo presente. Así tengamos un plano detalle de un flan Sí, y dos personas comiendo ese flan, sí. alrededor hay un montón de otras cosas sucediendo que te están, o sea, son intrusivas a lo que vos estás viendo. Y es constante y es súper simple, pero es eso. Es que de hecho es la vida, o sea, la vida ahí es, Por es eso, sin intimidad. me parece como muy interesante que para mí lograron eso, lograron esa falta de intimidad Sí. a través de esa construcción sonora, a Total. pesar de que por ahí el plano sea de uno solo contando algo y que tranquilamente podría haber sido súper limpio Sí, y podrían nunca haber hay buscado otra tranquilidad. cosa. No la hay, exacto. Y también me parece como que refuerza un poco, por lo menos creo que cuando vas viendo otras películas también y llegás a esta, me parece que cuando viene construida esta idea de que en realidad el único derecho que se le quita a las personas que van presas es el derecho a la libertad, digamos, Ujú, que es un montón, por supuesto. pero digo, ese es el único que se le quita en realidad, te das cuenta cómo sobra todo lo demás. Todo lo demás está mal. Y bueno, nada, me parece que es una de esas películas que pueden colaborar con esas reflexiones. Sí, con conocer cosas que tal vez, como vos decías, pueden sernos tremendamente ajenas si no nos pasó Totalmente. de cerca. Sí. Y realmente es algo que uno no puede dimensionar si no le pasó, si no lo vivió, si no le tocó a alguien cercano de tener No. que ir a visitar o lo que fuera. No tenemos idea. No hay noción, no hay No hay verdadera noción. noción y hay una construcción Muy liviana, como bien muy decías. liviana y muy cruel también, Ujú. muy cruel. Te leo algunas palabras del director, Ay, dale, ¿te parece? Me encanta. El director había hecho Los cuerpos dóciles antes, así que sí. también ahí tenemos otro relato. Probablemente el hecho de haber visitado varias veces a mi padre en prisión durante mi adolescencia haya definido en parte mi decisión de estudiar Derecho. Ya en mi época de estudiante y a lo largo de mi carrera surgió en mí la necesidad de buscar una forma diferente de relacionarme con ese campo desde un lugar menos formal y más humano. Como abogado y mediador, ya a través de mi anterior película, Los cuerpos dóciles, entré en contacto con el mundo de la mediación penitenciaria. Esta película es consecuencia de todas estas vivencias. Trabajando durante 2 años en ambientes penitenciarios con jóvenes en conflicto con la ley, pude comprobar de primera mano las necesidades urgentes que existen en estos espacios. Como parte del programa Probemos Hablando, entendimos que existe otra forma de vincularnos incluso en ambientes muy hostiles, tanto con reclusos como con guardias penitenciarios. Haber conocido a Walter y a David a partir de esta experiencia es un encuentro en ese sentido. La posibilidad de traducir este encuentro en una historia cinematográfica es una oportunidad única para ampliar el tema de otros espacios y otros públicos. A otros espacios y otros públicos, perdón. Por otro lado, también existirá la intención de demoler ciertos mitos en relación al tema. Los discursos actuales sobre seguridad ciudadana son cada vez más irracionales, basados en la mano dura, en el castigo ejemplar, en el uso de la violencia para eliminar la violencia. El discurso mediático necesita crear un enemigo de la sociedad y para luego esconderlo en las cárceles, para darles oscuridad y quitarles su condición de personas. Creemos que siguen siendo personas y ahí es donde intentamos poner nuestros ojos, nuestra lupa, para poder ver la humanidad de estas personas que son consideradas el enemigo. Nada, me encantó. Hermoso. Y Me ahí, para mí, eso termina de cerrar ese dato que yo todavía no tenía, de dónde viene él, Sí. que pueda darle esa mirada, porque Sí. realmente tiene mucho que ver. Sí, porque ahí te das cuenta que una persona que está presa es un padre que alguien quiere, es un marido que alguien quiere, es un hijo que alguien quiere. La película lo muestra igualmente. Eso te iba a decir, que eso en la película se refleja un montón Sí. a través de familias, a través de las Sí. propias conversaciones telefónicas que Sí. ellos pueden tener. El O sea, hay sufrimiento. algo... Hay como una cosa de deshumanizar a la Ujú. persona que está en Sí, la sí, cárcel, como si fuese un monstruo que 24/7 lo único que está pensando es en qué daño hacer. Y es gente que
está sufriendo. O sea, después es atendible, por supuesto, la gravedad del delito, Desde ya. cómo vamos a trabajar en esa reinserción, depende de esa gravedad de cada delito, porque de hecho en la película lo muestra con casos de asesinos, con casos de violentos, con casos de gente que verdaderamente no debería estar presa, sino que debería estar en una institución de salud mental. Total. Eso es terrible, Total. porque ahí aparte hay una historia tremenda que es la de un hombre que tuvo Un brote. un brote, claro, y su propia madre es la que llama a la policía porque no podía Porque no sabe qué hacer, controlarlo. Y claro. el tipo está hace 30 días en una comisaría Con un con cuchillo. un cuchillo clavado en la pierna. No, yo no podía más cuando Y estaba ahí, viendo ¿sabes eso. qué pienso yo? Porque el tipo no sé hace cuánto tiene ese cuchillo clavado en la pierna, porque en realidad está... Sí, ya estaba metido Está adentro. cicatrizado todo eso. Entonces yo, ¿sabes qué es lo que pienso? Digo, ese tipo en algún otro momento tuvo alguna entrada y ahí hubo médicos, hijos de puta, que lo cosieron así para castigarlo. Tranquilamente. ¿Entendés? Estoy segura de que algo de eso tiene que haber pasado, porque hay como una crueldad y una necesidad como de depositar violencia Sí, que me parece que es un montón y no sé cuál es la diferencia entre ese médico y este tipo. claro. Al De fin y al hecho, cabo, el médico no tuvo ningún brote, lo hizo a propósito. Exacto. Entonces digo, que estamos con una Dimensionar. distorsión de la violencia y de quién ejerce la violencia que me parece que nada, que está bueno pensarlo. Sí, cuáles son las funciones del Estado también, ¿no? Cuáles son las funciones del sistema penitenciario, Sí. del Poder Judicial, o sea, como pensar un poco también todo eso. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, esta película que se llama El libro de los jueces es una película de Matías Scarpacci. Yo sabés que a veces me gusta recomendar. Digo, si alguien está escuchando esto y ve la película o quiere ver la película y no sabe dónde porque no la rastrea, busquen al director en redes sociales y le dicen, che, yo escuché sobre esta película, quiero ver. Estalquéenlos, Sí. persíganlos. De buena manera, De ¿no? buena manera, de buena manera. por supuesto. Pero chusmeenles las redes, entren, buscan y les hablan, porque son personas que están queriendo mostrar sus películas. Seguro. Hablen directamente con los directores. Y mínimamente van a estar por lo menos ahí seguramente promoviendo cualquier Exactamente, y te momento van a poder de proyección decir, sí. y vamos a poder enterarnos. Así que bueno, Matías Scarpacci, la película es El libro de los jueces. Y si no te quedó nada pendiente, vamos a poder cerrar este bloque con ¿qué? Vamos a cerrar este bloque con más música, entonces ahora sí le toca a Succession. Sí, Ahora no vamos sí. a escuchar la intro. Vamos a escuchar en el rap repetidas- del cumpleaños de Logan, encantado. Mira, yo te voy a explicar una cosa. Yo no vi la última temporada. No, pero yo estoy hablando de una de las primeras. Quédate tranquila, no te voy a Ah, spoilear. está bien. No, pero justamente me puse a buscar música que suene en la temporada que está nominada en este momento a los Emmys, porque así de olfa soy. Entonces lo hice tratando de no enterarme de nada, ¿entendés? Tuve que buscarlo sin spoilers. Así que bueno, no sé cuándo suena esto, pero suena en algún momento. Y se llama Young Buns de Da Vinci Band.